Bueno, la ley 348 ha sido bien cuestionado, la ley 348 ha sido demasiado cuestionado en los últimos, y también ha sido parte de la política que han venido con las propuestas para realizar la ley 348. Obviamente la ley en sí tiene buenos ánimos, tiene buen espíritu para poder hacer cumplir, hacer la defensa, pero en muchos casos esta ley es aprovechado por ciertas personas, no solo por las mujeres. ¿Por qué digo por las mujeres? Y en muchos casos sobre la ley 348 hay mujeres que ponen denuncia, pero en son de venganza, sin ninguna prueba, porque la ley 348 en la parte de denuncia dice, sin cumplir las formalidades se puede pues admitir la demanda. ¿Eso qué significa? Por mucho que no tengan las pruebas, se tiene que admitir la demanda correspondiente. En muchos casos, después viene todavía la mujer indicando, y no en todos, pero en muchos casos ha pasado, de que nunca había pegado, simplemente era como asustar a la autoridad, a su esposo, pero la ley no es pues para eso, la ley es para cumplir y no para prevenir. Entonces en muchos casos se ha visto bastante en eso. También a razón de eso hay mucha corrupción en la investigación. Todos saben muchas veces que la ley dice que de forma inmediata, cuando se va a la fiscalía, no en todos, pero hay varios investigadores, si no das plata por adentro, obviamente no movilizan, porque ellos tienen pues un salario mensual que cobrar. También, y de igual forma, hay también investigador, cuando se realiza inspección técnica ocular, también hay un personal que va del laboratorio. De lo contrario, las grabaciones, la transcripción, todo eso, no los emitan al fiscal. Y otra parte de corrupción en eso, y en muchos casos pues la amenazan a supuesto víctima con la detención, en su mayor desesperación, en muchos casos acuden a otras instancias, y la ley 348 es bien cuestionado, ¿no? Es bien cuestionado, y también se desconoce, ¿no? La ley 348 solo para las mujeres, dicen, pero en el ámbito de aplicación, el artículo 4 de la ley 348 dice de forma textual, sin distinción de género. ¿Qué implica eso? Que esta ley puede ser aplicado tanto para el hombre o también para la mujer, pero es la única parte que menciona, pero la ley desde el título es para la mujer, casa acogida contra la mujer, contra la violencia contra la mujer. Eso es el espíritu, y por eso mismo es cuestionado la ley 348. Y hay que realizar varios cambios, doctor, también a esta norma, ¿no? Y esperemos que por lo menos la nueva Asamblea Legislativa, que va a asumir a partir del 8 de noviembre, también haga hincapié en esta norma, porque se está viendo, doctor, que se ha mal utilizado la ley 348, usted lo decía bien, ¿no? Para manipular, para engañar muchas veces, y a previa denuncia ya existe un proceso, ¿no? Contra, lamentablemente, la otra persona acusada. Y aquello no debería suceder, doctor. Hay cosas que se debe cambiar dentro de esta normativa. Claro, en el artículo 284 manifiesta con relación a la ley 348, la denuncia en el caso sobre la ley 348, sin formalidad, sin cumplir formalidad, se tiene que pues asentar, y a razón de eso lo hacen admitir la demanda correspondiente. También la norma manifiesta en esos casos, muchas veces las mujeres de forma que no hubo agresión, nada, pues ponen la denuncia correspondiente y después desaparecen. También la norma que dice, eso no significa de que va a terminar el proceso. Tiene que continuar el Ministerio Público. El Ministerio Público también tiene la obligación de dar la continuidad, por mucho que la otra parte no viene. No puede poner una resolución de rechazo o sobreseimiento con justificando de que la otra parte ha hecho el abandono correspondiente. Tiene que continuar con eso, ¿no? Hay pues personas, sí, en muchos casos es totalmente de acuerdo con la ley que se practica. Hay mujeres que tienen pues días de impedimento abismal, muchas veces sobrepasan los 15 días correspondientes, en muchos casos 2 días, 3 días, obviamente, pero toda agresión es pues, agresión, como dice su nombre. Entonces la ley 348, si fuera aplicado bien, como dice la norma, obviamente posiblemente tendríamos mejores resultados. En muchos casos causa pues la corrupción con la ley 348. Y en ese tipo también de índole, doctor, también, ¿no? El tema de conciliación, que para nada estoy de acuerdo con ese tema, doctor, porque muchas veces haces que tu verdugo ya termine contigo, con la vida, ¿no? De la dama, porque creo que en los propios SLIMs ponen también ese tema y te dicen, depende de ustedes si van a arreglar el problema, puede haber una conciliación y demás, y ahí te dice el varón que va a cambiar, que ya no va a ser así, que va a ser diferente y todo, y la mujer también por los hijos, porque muchas veces ponen como escudo a los hijos, porque los hijos tienen que tener un papá y una mamá. Entonces, bueno, pero lamentablemente se ha visto varios casos donde han terminado en feminicidio, doctor.
Bueno, con relación a la ley 348 sobre conciliación correspondiente, la ley prohíbe, también en su aplicación de conciliación pone una excepción. Si este caso fuese por primera vez, sí puede haber una conciliación correspondiente, dice, ¿no? Ya. Pero no especifica cómo es la primera vez. Por ahí la primera vez tienes un grado de incapacidad o 20 días, no especifica eso, a qué grado se refiere eso. Simplemente dice, es la primera vez. ¿No? Indica, ¿no?, de que también que la parte del agresor no tenga antecedentes, dice, ¿no?, que también ambas partes no tengan pues presión correspondiente. En este caso sí se puede aplicar la ley 348, dice, pero en otra parte también pueden, y le doy la razón, que la ley 348 prohíbe a que cualquier autoridad de eso pueda hacer la conciliación correspondiente, y en muchos casos pueden conciliar en una oficina, cerrado entre cuatro paredes o ante una autoridad correspondiente. Y mira que después de eso llegan y se encuentran con casos fatales. Eso es terrible. Entonces la ley prohíbe. Si se llega a una conciliación, tiene que ser a voluntad, a manifiesta de voluntad de ambas partes, no con consentimiento de ambas partes. Pero es cuando es la primera vez. Y cuando no es la primera vez, obviamente tiene que proceder pues la denuncia como corresponde. Es difícil. Claro, tiene que corresponder porque es la ley 348, vuelvo a decir, porque hay una sentencia que indica, por mucho que la parte víctima ya no acuda o que no coopere con la investigación correspondiente, no es motivo para el fiscal para que emita la resolución de rechazo o resolución de sobreseimiento. Tiene que dar la continuidad correspondiente hasta terminar. Si no, sería pues fácil determinar, hasta aquí terminó, bueno, pues en ese caso sería fácil, pero hay contras y positivos de la ley 348, pero en muchos casos se atienen, y muchos de esos están pues con la detención preventiva, aquellas personas que no han sido agresores, pero en muchos casos también sí. Hay varios de esos que sí han cometido el delito de la ley 348. La ley 348 no solo se refiere a violencia familiar doméstica, con eso se ha modificado feminicidio, también violencia familiar doméstica, violencia económica, infanticidio, también violencia económica, todo eso se ha modificado el Código Procedimiento Penal. Doctor, con esta ley también se ha disminuido las violencias, doctor. Eso es el propósito que tiene la ley, ese es el propósito que tiene. Después de 2014, como habíamos manifestado, obviamente había pues personas, habían mujeres que han acabado con su vida, de sus parejas, pero a razón de eso, de la ley del 2014 para adelante, obviamente los datos han duplicado con la ley 348. Por eso, en 2 años consecutivos casi, menos de 100 víctimas. Los departamentos, quienes más tienen datos estadísticos sobre feminicidio, ha sido pues La Paz, Santa Cruz y Cochabamba. Bueno, en muchos casos, en vez de mermar los datos estadísticos, obviamente los datos estadísticos votan todo o de forma contraria. Con Haskis Gilat Culiacanaka, Caja Ley 348, que se toca a doctor Ocampi, Cuatjayasta. Uka kamachina kam pehaya staniti walha Culiacanaka, kam hiwatananga sutpacha. Wawanagas wakchakidas pacha utjaska ki waka kamachimpi uka kamachiro hanilsum haya kapkiti laqib chachanaka paja hasta nawasipka kayus pacha hiukata yapjes ukama como hijasiska kurunakan hayilat Culiacanaka uxitoqeto arshkip astana doctor Alfredo Condorio Campista Culiacanansi. Claro que sí, también doctor, un tema que preocupa, ¿no? Y tiene que ver también con la suerte que pasa con los niños cuando hay casos de feminicidio. No sé si dentro de la ley, no tengo el dato, de la 348, ¿qué pasa con los niños que quedan huérfanos? Porque en el caso, ¿no?, comúnmente el varón a la cárcel, la mamá perdió la vida. ¿Qué pasa con los niños? En el caso cuando la mujer pierde la vida, en caso sobre la ley 348 sobre feminicidio, obviamente la ley también ampara en ese caso, tiene que ir pues a línea maternal. No puede estar con la línea del agresor, eso la ley prevé ese caso, ¿no? También cuando hay la ley 348, de oficio tiene que acudir pues el SLIM, la Defensoría, porque son parte del proceso. No es que tienen, una vez conocido la autoridad de Defensoría, tienen que ser parte en todas las instancias correspondientes y se les notifica también como parte víctima. ¿Por qué? Porque tienen que defender, tienen que hacer la defensa correspondiente pues de la agresión y de los menores correspondientes.
Bueno, la pena sobre la ley 348 sobre violencia familiar doméstica es el dato más común que todos los días tenemos, es de 2 a 4 años privación de libertad. De 2 a 4 años, bueno, eso se hace pues, el manifiesto en todo el proceso correspondiente, ¿no? También dentro de la ley 348, en muchos casos se ha visto también el procedimiento abreviado, que ellos se someten a un procedimiento, ¿para qué? Para poder beneficiarse, que está en la ley correspondiente, ¿no? Admiten su culpabilidad, si yo he sido el agresor, entonces me someto a procedimiento abreviado, ¿para qué? Con la finalidad de gozar menos años. Eso estaba en la ley, no es que están por vía ilegal, es algo legal que entran en consenso con el Ministerio Público, pueden consensuar 3 años, bueno, pues van al procedimiento abreviado ya con una finalidad de 3 años. Cuando hay 3 años hay suspensión condicional de la pena, pueden acogerse a ese beneficio. Y si es 2 años, es el perdón judicial, pero para eso también hay ciertas condiciones, que no tienen que tener antecedentes anteriores, que es la primera vez, y tienen que denunciar al juicio oral, tienen que aceptar el delito a cual se les da un procedimiento. Eso, doctor, va en el tema de la agresión, ¿no? Violencia, pero ¿qué pasa en el caso de violación? En el caso de violación, es de 15 a 20 años, pero violación también dependiendo, no si es un menor o hay estupros, violencia familiar, no está violencia infantil, niño, niña, adolescente. Cuando hay violación, obviamente también pueden, a procedimiento abreviado, sí, pueden ir, es de 15 a 20 años, ¿no? Sí, de 15 a 20 años, pero con agravantes de 5 años pueden llegar a 25 años. ¿A qué me refiero con agravantes? Por ahí esa víctima sufría de una incapacidad. En ese caso, obviamente, hay agravantes correspondientes. Sí. Hay pena mínima y pena máxima, 15 a 20 años. Entonces, en eso también puede proceder procedimiento abreviado. La otra parte puede asumir su culpabilidad, renuncio, juicio oral, si he sido el violador, puede decir, asumiendo esa responsabilidad y someterse a 15 años de privación de libertad, o 15 o 18 años, pero de forma voluntaria. Porque en este caso hay pues pena mínima y pena máxima, que a la otra parte le da esa ventaja, o le da esa facilidad de que puede gozar de algún beneficio, aunque 2, 3 años. Pero ¿qué pasa cuando existe feminicidio? Es 30 años, y en los 30 años no hay pena mínima ni pena máxima. Sí puede someterse a un procedimiento abreviado, pero aquí ya no pueden gozar de menos tiempo, es 30 años y 30 años. Lo único que va a hacer, coartar toda la investigación que se debe proceder, pues eso se hace un abreviado correspondiente y se procede y se somete al procedimiento abreviado para cumplir los 30 años con privación de libertad. ¿Y qué pasa en el caso de estupro? Bueno, el estupro es aquellas personas cuando tienen pues una violación correspondiente de edad de 14 años a 18 años de edad. Aquella persona que ha sufrido una violación, pero con el hombre que ha sido su agresor, obviamente no, por mucho que digan que ha habido consentimiento, no, a no ser que la norma dice que tengan con 3 años de diferencia. Hablemos de que la niña, la menor, tenía 17 años y el otro tenía 19 años, que está dentro de los 3 años, obviamente ahí sí se pueden acoger, pero no pueden decir que ha sido mutuo consentimiento correspondiente. Pero de igual forma, en este delito correspondiente pueden acogerse al procedimiento abreviado. Es muy diferente a violación. Y es muy diferente a abuso sexual, es muy diferente a violencia de infante, niño, niña, adolescente. Y en ese caso, hipotéticamente, que pueda haber un hijo de por medio, doctor, ¿qué sucede? En este caso, en muchos casos decimos que se debe responsabilizar el papá. No, en este caso obviamente está prohibido. ¿Cómo es imposible que esta es la ley 603 que prevé impugnación y negación de paternidad? En muchos casos darle todavía el apellido de una persona que ha violado, la ley totalmente prohíbe. Y si lo hicieran eso, para eso hay impugnación de filiación correspondiente. Precisamente es uno de los requisitos. Si el hijo nacido ha sido producto de una violación, obviamente eso no puede llevar, obviamente tendrá que llevar apellido convencional, pero no puede llevar del agresor, me refiero de la persona que ha realizado el delito de violación. Y en el caso de estupro, vale decir que una jovencita de 16 años con un varón de 25 años han procreado un hijo, ha habido el reconocimiento, pero la familia, a pesar de ello, ha iniciado el proceso. ¿Sí o sí termina en la cárcel, doctor? Cuando hay un estupro,
se supone que hagamos de cuenta cuando tenía 14 años, ¿no? Ya. Porque todos los delitos también prescriben, no es que es, porque también le da pues una responsabilidad a la persona para que pueda presentar la denuncia. Cuando hay clases de violaciones a menores, la menor tiene que estar pues, después de haber cumplido su mayoría de edad, 3 años más le da la posibilidad de que pueda hacer la denuncia correspondiente. Una vez cuando hace la denuncia correspondiente, obviamente cuando hay una sentencia, cuando han probado que hay una violación, hay un hijo, entonces eso sale impugnación, no negación de paternidad, impugnación de filiación. En ese caso, cuando se prueba, esta sentencia le sirve como requisito ¿para qué? Para que puedas proceder la demanda en materia familiar, ya no en materia penal, impugnación de filiación. Y eso también se tiene que hacer con una prueba correspondiente, ¿no? Ahí está también, hemos conversado acerca de la ley 348 con el doctor, para que también, ¿no? Tal vez usted tiene uno de estos casos, pueda también conocerlo muy a profundidad. Y lo mejor también es que visite al doctor. Doctor, ¿dónde lo podemos encontrar, por favor? Estamos en Cruce Viacha, en el edificio donde está la Fiscalía, planta baja, oficina número 25, desde las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Obviamente mi persona lleva materia familiar, ahí está asistencia familiar, liquidaciones, partición de bienes, impugnación, negación, todo relacionado en materia familiar, y en materia penal ahí estamos llevando pues procedimientos, medidas cautelares, juicio oral, detención preventiva, revocatoria, todo relacionado, y en juicio en materia civil, usucapión y acción de reivindicación. Todas las consultas son de forma gratuita, no hacemos cobro correspondiente, nos pueden llamar a través del celular, que es el número 725-37-363, 725-37-363, o nos pueden llamar también, o nos pueden escribir mensaje de texto o mensaje de audio por WhatsApp, que es el mismo número, 725-37-363. Nosotros encantados pues le vamos a responder. ¿De qué hora lo visitan? Desde las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde estamos, donde está el edificio de la Fiscalía, planta baja, oficina número 25. Ahí estamos conversando con el doctor Alfredo Condori Guzmán. Si usted tiene también un tipo de problemas en el ámbito judicial, se puede comunicar con ellos, con él sobre todo, y bueno, visítelo, vaya a la oficina. Es a veces también mucho más importante cuando usted le presente el caso de manera personal y el doctor pues sabrá asesorarlo, ¿no? La consulta obviamente es gratuita, así que vaya, visítelo al doctor Alfredo Condori Guzmán, en Managua.